Para los amantes de las orquídeas, hoy les traemos unos pasos ideales para cuidarlas. Así que acompáñenos en este espacio y conozcamos cómo tener unas buenas orquídeas. Paso número 1. Utilicemos macetas con agujeros de drenaje. Es fundamental tener estas macetas con drenajes para que las orquídeas no queden con agua ahí, mis amigos, porque sabemos que si quedan agüita ahí en nuestras macetas, las raíces se van a podrir y nuestras orquídeas ya no van a sobrevivir más y las perderás. Paso número 2. Consigue un sustrato de rápido drenaje diseñado simplemente para las orquídeas. O sea, estamos hablando de corteza de musgo o un sustrato a base de la misma corteza, pero que drene. Necesitamos es un sustrato que drene para evitar pues el encharcamiento y así evitar la muerte de las mismas. Paso número 3. Si es posible, coloca la maceta en un lugar cerca a la ventana. Esto sería una buena recomendación, pero lo que más se recomienda es colocarla con orientación hacia el sur o hacia el este. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Porque las orquídeas necesitan de iluminación, pero no intensa. No queremos que nuestras plantas se nos quemen con los rayos del sol directos. Mis amigos, el cuarto paso muy importante es mantener una temperatura ideal. Lo recomendable es tener una temperatura que vaya entre los 16 a los 24 grados centígrados. Pero hay algo mucho más importante todavía, es para aquellos que no cultivamos las orquídeas, que no somos muy expertos en este tema. Cuando están las orquídeas en nuestra casa, debemos de tener la temperatura ideal de 16 grados centígrados en nuestra casa, porque algunas de las especies no aguantan más de esa temperatura. Entonces recordemos mantenerla siempre a una buena temperatura. El paso número 5 es hacer circular el aire. ¿Por qué hacer circular el aire? Como no las tenemos sembradas en la tierra, entonces necesitamos darles un poco de brisa, ¿cierto? Brisa suave. Entonces para esto, mis amigos, es bueno poder colocarles un ventilador, así sea un ventilador de techo, pero que no dé directamente a las orquídeas, separadito, que ellas reciban el aire, que asimilen que están en la parte de afuera, en su ambiente natural, porque si el aire se nos queda estancado en la habitación o en el espacio donde las tienes, las podemos quemar. Paso número 6. Las orquídeas tenemos que regarlas justo antes de que se seque, no después de que se sequen, mis amigos, porque entonces ese agüita se nos perdió. Tenemos que regarlas siempre antes de que notemos de que el sustrato esté pues seco. Esto sería más o menos cada 2 o 3 días, ¿cierto? Con una suavidad. Estamos hablando de que debemos de mejorar el sustrato y que el sustrato esté húmedo, pero no que esté encharcado, o si no, mataremos nuestras orquídeas. En el paso número 7, amigos, tenemos algo que es sumamente importante. Tenemos que también conocer qué clase de humedad tenemos en nuestra casa. Lo recomendable para las orquídeas que tenemos en nuestras casas es de que la humedad sea inferior al 40%. Si es así, las orquídeas hay que regarlas a diario. Si estamos por debajo de ese punto inferior del 40%, tenemos que regar las orquídeas a diario. Lo ideal es conservarlas siempre entre un 40% y un 60% de humedad en el aire. El paso número 8, mis amigos, es la fertilización. Debemos fertilizar una vez al mes durante la floración, no después de la floración, sino durante la floración. Esto lo hacemos con el propósito de ¿qué? De que ese fertilizante nos ayude a tener muchas más flores, que esté la mata mucho más verde y así podemos tener esos hermosos colores. Mis amigos, después de la floración y después de que fertilices, ahí podemos volver a regar. No podemos regar cuando hayas aplicado el fertilizante, o si no, esos nutrientes se irán con el agua. Muy importante ese paso, mis amigos, para tener en cuenta. El paso número 9,
es cortar los tallos gastados. ¿Cuáles son los tallos gastados, mis amigos? Son aquellos que ya no producen más flores, que ya comienzan a cambiar de tonalidad hacia un tono gris. Entonces esos son los que tenemos que eliminar. ¿Para qué? Para que nuestra planta no consuma nutrientes de nuestros fertilizantes y se lo dé a ese tallo que sabemos que no va a producir muchas más flores. Mis amigos, y el paso número 10 es retirar la cochinilla de forma manual. Ahí, para aquellas plantas que le dan la cochinilla, y más que todo a nuestras orquídeas, esto lo retiramos de forma manual. Después de hacer este retiro, aplicamos fungicidas para evitar que las plagas vuelvan a nuestra planta. También podemos jugar también las hojas con agua jabonosa. Y ya podemos ir al mercado y conseguir cualquier insecticida o fungicida para aplicarle a nuestras plantas y así evitar nuevamente un contagio de esta plaga. Mis amigos, y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado mucho estos pasos para mantener tus buenas orquídeas en muy buen estado. Que sea este pequeño espacio útil. Ojalá todos podamos tener nuestras orquídeas de la mejor manera, pero siempre debemos practicar, siempre debemos llevar a cabo muchos de los consejos que nos brindan para poder tenerlas muy hermosas. Así que nos veremos en una próxima ocasión y muchas gracias. Chao, chao.